Muy bien, vamos a empezar entonces, hay que continuar. Nos quedamos aquí, ya, corríjanme si me equivoco. Nos quedamos en pólipos. Ahora sí voy a ir un poco más despacio porque tengo más tiempo. La primera clase es muy larga, así que la otra de hoy es más corta y complementamos con esta parte faltante, ¿ya? Un pólipo, como dice ahí la definición, es una lesión elevada que protruye en la luz de una víscera hueca. Esa definición de pólipo ustedes la pueden usar para cualquier pólipo en cualquier parte del cuerpo, de donde una cosa sale muy fácil, ¿no? No puede haber un pólipo en la piel, por ejemplo, porque la piel no es una víscera hueca, ¿ya? No es un órgano hueco, tiene que haber una cavidad, un espacio, y si algo sobresale en ese espacio, eso se llama pólipo, ¿ya? Les digo porque a veces, curioso, incluso algunos profesionales médicos me mandan una lesión diciendo pólipo en la piel. Yo miro y, ya, ok. Me quedo calladito, obviamente. Los pólipos en general, en todo el tubo digestivo, pueden ser no neoplásicos, que son felizmente sin ninguna complicación, o neoplásicos. Y los pólipos neoplásicos sí nos preocupan porque suelen ser parte de la cadena que va caminando al cáncer. Los no neoplásicos son el pólipo hiperplásico, miren el nombre, aumento en el número de células. El pólipo juvenil, que como su nombre lo dice, se ve hasta en niños. Y el pólipo amartomatoso, que es parte de algunos síndromes y que lo importante es que es una mezcla desordenada de tejidos o células propias de un órgano, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, en el colon, son tejidos colónicos, pero en desorden. Pero todos son maduros, ¿sabes? Ninguno tiene displasia, ninguno tiene cáncer. Es benigno, como lo ven, es no neoplásico, ¿eh? Entonces, esta es la definición de pólipo. Miren ahí una lesión elevada que cae, protruye, sobresale en la luz de una víscera hueca, cualquiera que sea. Entonces, en cambio, los pólipos neoplásicos se les puede llamar también adenomas, ¿ya? Adenomas, que pueden ser adenoma tubular, adenoma velloso, o la mezcla de ambos, adenoma túbulo velloso. Acá tenemos un dibujito, un esquema de lo que es un pólipo hiperplásico. Como ven, es un alargamiento, por ejemplo, de las glándulas del epitelio de esa zona. Por lo tanto, como hiperplasia, que es un fenómeno reactivo, una lesión adaptativa, eso ya lo saben, desde el ciclo pasado. En cambio, vienen abajo los adenomas, ya tienen displasia. Esta zona gris que el libro colorea, es la zona de displasia, es decir, está caminando al cáncer. Los adenomas tubulares suelen parecer un arbolito, tienen un tallo o tronco y tienen una cúpula en donde suele estar la displasia. En cambio, el adenoma velloso es sésil. ¿Qué significa sésil? Sésil significa de base ancha. En cambio, el tubular tiene una base angosta, como ven aquí. Puede ser incluso cortado a ese nivel, se extrae, el mismo gastroenterólogo lo hace sin operación, con su endoscopio, y el paciente está curado virtualmente, ¿no? En cambio, sacar un adenoma velloso que no tiene un pedículo y que es de base ancha, es muy difícil. Se puede sacar, el gastroenterólogo lo puede sacar, pero es más difícil. Por eso muchas veces van a tener que ser operados los pacientes. Entonces los adenomas tienen displasia, por definición. Y la displasia, como ustedes saben, es un paso previo al cáncer. Acá tienen una foto de un pólipo único. Miren que tiene un tallito y tiene una cúpula como un árbol. Es un adenoma, tubular por la forma. Pero a veces hay pacientes que tienen así cientos de adenomas o quizás miles, ¿no? Miren todo el colon de este pobre paciente lleno de pólipos, algunos de ellos con cáncer ya. Hay síndromes de poliposis colónica muy serios, como ese que acaban de ver. Volvamos a los pólipos no neoplásicos. Fíjense que los hiperplásicos son pequeños y suelen estar encima de un pliegue. Puede ser una prominencia como la que ven aquí en la foto que estoy mostrando, ¿ya? Y las glándulas obviamente son normales, son hiperplásicas, es decir, no hay ninguna displasia. El juvenil
es un poquito más grande, suele ser así bien rojizo, causa sangrado en los niños. Imagínense un niño que sangra por el recto, por ejemplo. La mamá se asusta y va corriendo al médico para que vea qué pasa. Y bueno, son, como ven ahí, redondeados, tienen un pedículo a veces corto, a veces largo, y solamente hay glándulas dilatadas, sin ninguna displasia. Nuevamente, recuerden, son no neoplásicos. En cambio, los amartomatosos, les decía que son una mezcla desordenada de tejidos propios del órgano. Se ven en el síndrome de Peutz-Jeghers, por ejemplo, que aquí está más o menos resumido, es un trastorno autosómico dominante, en donde hay esos pólipos múltiples y una pigmentación en la unión entre la piel y la piel del labio, ¿no? Mucocutánea. Y tienen una forma un tanto más extraña, ¿no? Más irregular, pero igual, no es cáncer por si acaso, ¿ya? Ni siquiera es una displasia, no tienen displasia. Estos sí, los adenomas o pólipos neoplásicos. Ya les dije que hay tubular, velloso y la mezcla de ambos, ¿no es cierto? Túbulo, velloso. El tubular debe tener más de las 3/4 partes de patrón tubular. El velloso más del 50% y los que están entre ambos extremos serían túbulo vellosos. Miren el esquema de la derecha, la foto. Así, parecen arbolitos, con su tronco normal, revestido de mucosa normal, y una cúpula que sí tiene displasia. En cambio, el velloso, yo siempre lo comparo con algo común. Parece la toalla con la que se secan en su casa después que se bañan, ¿ya? Es así como con deditos levantados, como ven en la foto, pueden ser pequeños o muy grandes, y esos todo tienen displasia. Repito, no tienen pedículo, son de base ancha, eso se llaman sésiles, ¿ya? Si no se acuerdan de los porcentajes, acá yo he hecho un esquemita, esto está en la pizarra de mi oficina en el hospital Rebagliati, porque a los residentes les ayuda mucho este esquemita. Miren, el dibujito es del tubular, ¿no es cierto? Pero me sirve para partirlo en 4 y trazo de rojo y paso un poquito más de los 3/4, si es más del 75%, tubular. Velloso, he puesto en azul un poquito más de la mitad, ya, más del 50% velloso, y lo que no encaje en uno en otro es túbulo velloso. Si les sirve en algo ese dibujito, ahí lo tienen. Macroscópicamente, miren el tubular. Es un arbolito, tiene su pedículo, ¿no? Revestido de mucosa normal. Aquí no hay displasia, acá sí. En la cúpula sí. Luego tienen el adenoma velloso, que ya les dije, parece una toalla extendida de base ancha, como con deditos levantados. Y este de acá que miren, si ustedes miran esta parte de aquí, se parece al velloso. Pero si miran esta parte de acá, este de aquí que estoy poniendo la flechita, se parece al tubular. Es una mezcla, ¿eh? Ya saben los porcentajes. El adenoma tubular, el arbolito, miren, la mucosa del tronco es normal. La mucosa de la cúpula sí tiene displasia, ¿ya? Bien evidente, ¿no? Con células oscuras y todo. Miren acá, el aumento de esto, ahí está, un túbulo, como tubo, con displasia evidente en este lugar, con células más oscuras, con varios niveles de núcleos, etcétera, ¿no? Ese es el tubular. El velloso, ya les dije, tiene una base ancha y levanta como deditos, ¿ya? Como vellos, y todos esos tienen displasia. Completamente. Y esos adenomas, tubular velloso y túbulo velloso, son un paso previo al cáncer de colon. Por eso el tema que sigue es cáncer de colon. Una enfermedad que afecta más a varones que a mujeres. Como ustedes saben, el cáncer en general no tiene una etiología única, es multifactorial. Siempre juegan los telómeros, los genes supresores tumorales, los oncogenes, la apoptosis, en fin, sumado a algunas enfermedades como esta de acá. Esa foto que les mostré lleno de pólipos era de esta enfermedad. RAS, recuerden, es un oncogen, el P53 es un gen supresor tumoral.
problemas con el cromosoma 16, pero también se menciona la dieta, dietas con la comida, comidas con poca fibra, con pocas verduras, con pocas frutas, con una alimentación hipergrasa, también está en relación a cáncer de colon. Y cáncer de colon fue uno de las primeras neoplasias que no eran cuello uterino, en donde se demostró un cambio secuencial y progresivo desde la mucosa normal hasta el cáncer. Y se le llamó secuencia adenoma-carcinoma, que es el cuadro que están viendo debajo. Cuadro que no he inventado yo, que está en los libros desde hace varios años ya, y que les dice cómo ocurre que una mucosa de un colon normal se convierte en una mucosa de riesgo. Los adenomas, fíjense, el oso o el tubular, y estos terminan en un adenocarcinoma. Fíjense que aquí abajo han colocado incluso una descripción corta de algunos genes o procesos involucrados en esta secuencia progresiva. Y abajo en cuadritos también los genes relacionados. Fíjense cómo está bastante bien estudiado esto. Este es un cuadro resumen, no estoy pretendiendo decirles que ahí está, sabiendo eso ya saben todo de este cáncer. No, no, para nada, es mucho más complejo de lo que ven. Pero me gustaría que se queden con esta imagen de cómo una lesión va progresando en el tiempo para terminar en un adenocarcinoma. Quiere decir que una persona que ahorita a los, no sé, 40 años, 45 años, la edad de sus señores padres, tíos, no sé, madre, si se hacen una colonoscopía y encuentran un adenoma, alégrense, porque una vez que lo sacan, se curó la paciente o el paciente. Ojo que esto va caminando hacia el adenocarcinoma, así que en unos años podrían tener un adenocarcinoma. Así que se recomienda colonoscopía, por ejemplo, a partir de 40 años en general, y antes, si es que hay antecedentes de cáncer de colon en la familia. Fíjense que la macroscopía del cáncer de colon es muy diferente dependiendo de si afecta al colon derecho que estoy mostrando o al colon izquierdo que estoy mostrando. En posición anatómica, por supuesto. Este es colon derecho. En el colon derecho, el cáncer suele ser polipoide, es decir, como una pelota que sobresale en la luz del colon derecho. Eso es interesante porque eso da origen, miren, recuerden que del íleon llega el material intestinal líquido prácticamente al colon, aún no hay heces, es líquido. Entonces, por más tumor que haya, acá por ejemplo, el líquido pasa sin ningún problema a través de ese cáncer, es decir, lo rodea y sigue avanzando. Y el paciente lo que sí presenta es que este cáncer suele sangrar, como lo ven ahí, está todo rojo, ¿no es cierto? Y el paciente llega anémico, pálido, ¿no? Cansado, obviamente. Ese cáncer derecho es la minoría de casos. El más común es el cáncer de colon izquierdo, la mayoría de casos, que a diferencia del lado derecho, no es una pelota, sino es una úlcera que compromete toda la circunferencia del colon en ese lado izquierdo. Por supuesto, comienza pequeño, pero va comprometiendo toda la circunferencia. Eso hace que la luz disminuya, por eso se llama, como ven ahí, estenosante o enservilletero, porque hay unos servilleteros que son como unos vasos donde uno pone servilletas ahí, ¿no? Y la luz es así, ¿ya? Termina en luz disminuida. Como podrán entender, en el colon izquierdo ya hay heces formadas. Y si las heces formadas se encuentran con un área de estenosis, el paciente va a tener obstrucción intestinal, ¿no? Dificultad para evacuar. Y eso también es muy característico, ¿no? Obstrucción, se balonan completamente esos pobres pacientes. Esa es en la macroscopía. La microscopía es mucho más fácil, es un adenocarcinoma. Es decir, un carcinoma que forma glándulas, como ven acá, con una luz central irregular, por supuesto, formada, revestida por células malignas. Casi siempre el antígeno carcino embrionario, algo que ustedes conocen, suele estar elevado en el suero, así que ese también es un método diagnóstico. Y terminamos lo que quedaba con una revisión rápida de patología anal.
Recuerden que anatómicamente, ahí tienen el cuadrito, la región anal es bastante compleja, complicada, no solo anatómicamente, sino histológicamente. Las famosas fosas isquiorrectales, el músculo elevador del ano, el esfínter que hay voluntario e involuntario, los plexos venosos hemorroidales de la zona y en la transición de epitelios, esta zona se llama canal anal, este es el margen anal, y aquí está la famosa línea dentada, que es el límite entre el epitelio escamoso sin anexos que hay en el canal anal y el epitelio glandular que empieza aquí en el recto. Eso da origen a varias neoplasias diferentes, por ejemplo, adenocarcinoma del recto, carcinoma escamoso del ano. Seguimos. Eso es pura anatomía, e histología. La lesión más común, la patología más común en el ano son las hemorroides, que son varices del plexo venoso de la zona, plexo venoso hemorroidal. Causas: estreñimiento, las mujeres gestantes también, y estar mucho tiempo de pie. Yo siempre bromeo con esto porque casi todo el mundo pues está mucho tiempo de pie, ¿no? Sería raro que estemos echados todo el día, ¿no? No conozco ningún trabajo donde uno esté echado todo el día. Y si lo conozco, no lo digo, ¿no? Ahora, estas hemorroides son muy frecuentes. 5% de la población. Eso quiere decir que en la promoción de ustedes, que son 180 creo, 160, saquen su cuenta, hay 7, 8 o tal vez más personas que van a tener hemorroides. O ya la tienen. La macroscopía y la microscopía, créanme, lo vemos mejor en las figuras, ¿ya? Por ejemplo, esta es la famosa línea dentada. De aquí para abajo, epitelio escamoso, canal anal. De aquí para arriba, epitelio glandular, recto. Si la hemorroides está por debajo de la línea dentada, esto es una hemorroides externa. Y la ven desde afuera así. En cambio, si está su origen por arriba de la línea dentada, es una hemorroides interna. Ambas pueden salir a través del ano, pero ahí está el truco, pues, para el gastroenterólogo experto de ubicar bien en dónde está ubicada la base de esa lesión. Como podrán darse cuenta, este paciente puede tener incluso obstrucción para defecar, puede obstruirse, eso es una emergencia. Las hemorroides pueden ulcerarse, pueden sangrar, causan un dolor intenso. Así que también es un signo de alarma, un sangrado rectal en cualquier persona. Y eso amerita un examen minucioso. Fíjense, a veces se trombosa la hemorroides en el margen anal y el paciente está literalmente obstruido completamente. Histológicamente, se ven venas dilatadas con trombos dentro, ¿no? Bueno, es lo clásico. Flebectasia, flebotrombosis. Flebo es vena, ectasia es distensión de la sangre ahí adentro. Neoplasias anales en relación al epitelio. El ano es un epitelio escamoso, por lo tanto, las lesiones son escamosas. Las benignas, los papilomas o condilomas acuminados, cuando son muchos. Esta imagen es bastante amplia en toda la zona anal y perianal, muy común en estos pacientes, y que histológicamente se ven como lesiones elevadas, con papilas largas, de ahí el nombre condiloma o papiloma, e histológicamente puede tener los famosos coilocitos y todo lo que hemos estudiado en condiloma, el papiloma esofágico, por ejemplo, que fue la semana pasada. Es una infección de transmisión sexual, PVH, bueno, hay que tener cuidado. Y las malignas son el carcinoma escamoso o epidermoide, que estoy mostrando, y otro que se le parece, que es el carcinoma basaloide, de las células basales del mismo epitelio. También le llaman cloacogénico, el nombre no viene al caso, pero bueno, se lo pongo porque así están los libros. Y que histológicamente se parece mucho al epidermoide. Y el epidermoide es igual en todos sitios. Y hemos visto epidermoide en esófago, por ejemplo. El ciclo pasado hemos visto carcinoma epidermoide en cuello uterino. Es exactamente igual.
Esta es una macroscopía de un cáncer, un carcinoma escamoso en la zona anal, ¿no? Como pueden ver, bastante grande ya, y la operación va a implicar retirar el ano con parte del recto. Ya se imagina, pobre paciente. La relación con papilomavirus humano está bien documentada. No digo que todos los casos sean por PVH, no, igual que cuello uterino, pero está documentada y la secuencia progresiva, como ven acá, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, carcinoma invasivo. Igual, exactamente igual, ¿ya? La macroscopía, miren, una enorme lesión ulcerada. Este es un espécimen que llega a patología, ¿no? Sacan margen de ano, margen de perineal, etcétera. Esto es recto ya. Y acá una foto que también se la mostramos en el laboratorio, ¿no? Como un ejemplo común de estos cánceres macroscópicamente. La histología es un epitelio escamoso maligno. Miren que aquí hay glándulas del recto, ¿no? Es la zona de unión. Y todo el epitelio aquí afectado, si fuera así, sería carcinoma in situ, escamoso, pero luego comienza a echar raíces, como ven acá en la siguiente foto, fíjense, aquí mismo. Y ya hablamos de un carcinoma infiltrante, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Esto era lo que estaba pendiente, jóvenes, de la semana pasada. Como ven, no faltaba mucho. Y ahora sí nos abocamos a la clase de hoy, ¿ya? Vamos a cerrar esta y vamos a abrir la otra. Bien, el otro día, la semana pasada, les decía al comenzar nomás la clase, porque se llamaba patología del tubo digestivo, y yo les comentaba, bueno, sí, pues es un tubo. Desde la boca hasta el ano es un tubo, una especie de manguera, con una dilatación en el estómago, o otra dilatación en el intestino grueso, pero es un tubo. La comida que ustedes ingieren, mientras está en el tubo, es como si estuviera en el medio externo. Todavía no ha ingresado a su cuerpo. Tiene que ser masticada, fragmentada, digerida, y recién cuando atraviese una célula, en las microvellosidades, recién será parte de ustedes. Mientras tanto, sigue estando en el medio externo. O sea, si ustedes conceptúan eso así, van a entender con facilidad algunas cosas que a veces no se comprenden bien. Por ejemplo, ¿por qué se llama glándulas anexas al tubo digestivo? ¿Por qué no pongo hígado y páncreas? Bueno, porque es así. De este tubo digestivo que estoy mostrando, salió una evaginación para hacer hígado y de ahí salieron las evaginaciones para el páncreas. Y ambos órganos, drenan sus producciones exocrinas hacia la luz de ese tubo. Y la vía biliar, ¿por qué no la menciono? Porque es parte del hígado, en realidad. El hígado produce bilis que se almacena en la vesícula biliar y discurre por el hepático común, hepático derecho, izquierdo, común, cístico, vesícula, hepatocolédoco, es vía biliar. Así que en realidad son solo dos glándulas, hígado y páncreas. El páncreas además es endocrino, pero ustedes saben que eso camina por otro lado, es decir, directo a la sangre, la hormona, y se acabó el problema. Así que efectivamente es un tubo digestivo y tenemos dos glándulas, una de ellas, la más grande del cuerpo, enorme, el hígado, 1,5 kg en promedio de peso, que tiene infinidad de funciones, como ustedes saben. Entonces, aquí empieza la segunda clase, la clase de esta semana. ¿Ven? Aquí está el esquema embriológico, estómago, duodeno, y un primordio para el hígado y dos primordios, uno dorsal para el páncreas y uno ventral para el páncreas. Después ustedes saben que estos giran y se encuentran y se forma pues la famosa encrucijada biliopancreática, en donde el conducto hepatocolédoco se une con el conducto de Wirsum que viene del páncreas, se forma la ampolla y luego drena en la segunda porción del duodeno. Anatomía pura hasta ahorita, ¿no? Anatomía pura. Entonces comencemos con la patología del hígado. Bueno, y recordarles algo de histología. Estoy seguro que les enseñaron un esquema parecido, ¿no? Siempre para la docencia los libros tratan de facilitar las cosas, ¿no? Y a veces ponen cosas irreales.
Por ejemplo, siempre nos decían que el lobulillo hepático era más o menos hexagonal, como en la figura, ¿no? En realidad yo casi nunca he visto un lobulillo hexagonal. Siempre son asimétricos. Y peor todavía, el funcionamiento ni siquiera respeta ese lobulillo hexagonal clásico, sino más bien el acino de Rapaport, que es lo que estamos viendo aquí, el acino, el esquema de acino, porque la sangre viene de los famosos espacios porta, a través de la vena porta o de la arteria hepática. Este es el conductillo biliar, que va en sentido inverso, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que la sangre viene de ahí, va irrigando a los hepatocitos que están primero en la zona 1, luego en la zona 2, luego en la zona 3 y drenan o desaguan en la vena centrolobulillar. Eso tiene más sentido, porque efectivamente así funciona el hígado. La sangre le llega por aquí, por el área 1, 2 y 3 y se va por la vena centrolobulillar. Esa es la razón por la cual si una persona consume una sustancia hepatotóxica, primero se muere los hepatocitos del área 1. Y al revés, si una persona tiene poco flujo sanguíneo, shock, la zona menos irrigada es la zona 3, es la que se muere primero. Fíjense cómo tiene implicancias funcionales este concepto del acino de Rapaport. ¿Ya? Recuerden histología. Hasta ahorita no he dicho nada de patología. Bueno, excepto las complicaciones, ¿no? Y si lo llevamos a la histología, aquí está la famosa área 1, 2 y 3, con la vena central, vale la redundancia, en el centro. Y acá también 1, 2 y 3. Espacio porta en esos extremos laterales, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué más quería dejarles? Este es gráfico que encontré en un artículo, me pareció didáctico, porque al hígado siempre se le ha responsabilizado de un montón de problemas, ¿no? Ah, tengo manchas en la cara, estoy mal del hígado. Estoy eructando, estoy mal del hígado. Estoy de mal humor, ¿no? Clásico, ¿no? La bilis, estoy colérico, estoy mal del hígado. Mentira. El hígado debe ser uno de los órganos más nobles del cuerpo, que trabaja y trabaja y trabaja y no da mayores molestias. Es más, a veces falta un pedazo y vuelve a crecer, a regenerarlo, y es como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, en el imaginario popular le echan la culpa de todo, ¿no? Todo es el hígado. No. Eso sí, les digo algo. Cuando el hígado es víctima de daño o injuria crónica, el hígado llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ¿ya? De aquí para adelante, frito pescadito. Miren lo que pasa. Sobre un hígado saludable, se puede instalar con facilidad un hígado graso. Sobre ese aparece algo de fibrosis. Sobre eso aparece cirrosis. Y sobre la cirrosis aparece cáncer. Esa secuencia que a ustedes les parece un poco extraña, es real. Es decir, el hígado graso es el contexto ideal para desarrollar fibrosis. La fibrosis, cuando se multiplica, llega a la cirrosis, y la cirrosis es el contexto ideal para que un cáncer nazca en el hígado. Ahora, estos cambios no van de un día para otro, obviamente, toma décadas. ¿Cuál es la lesión, cuál es la noxa más común para pasar del hígado saludable a un hígado graso? El alcohol. Ese alcohol que ustedes ven todos los días en la propaganda, escuchan en la radio, una propaganda brutal sobre fomentar el consumo de una sustancia probadamente dañina y cuyo órgano blanco es básicamente el hígado. Daña todo, pero entre otras, lo más importante, daña el hígado. Y el hígado, como es tan noble, les digo, se recupera, se regenera, aguanta hasta que dice hasta aquí nomás. Y cuando ya tenemos un hígado graso de grado severo, comienza el problema de la cicatrización, cirrosis, y ya les dije, la cirrosis es el contexto ideal para que aparezca un cáncer allí. Entonces, cuidar el hígado significa no consumir alcohol, tener cuidado con fármacos hepatotóxicos, incluso algunos productos que venden, no voy a decir el nombre, pero ustedes lo conocen muy bien, empieza con H, han demostrado que han destruido el hígado. Hay pacientes muertos con eso, ¿no? Tengan cuidado con él. El libro dice,
que los criterios histológicos o microscópicos en patología del hígado son solamente 5. Después verán que por ahí se escapa uno más, pero bueno, dice que son 5. Vamos a respetar lo que el libro dice, ¿ya? Y yo he formado siempre la mnemotecnia FRIEND, que se parece un poquito a friend, que es amigo o amiga. Y bueno, me parece que es más fácil de aprender. Ustedes pueden formar la mnemotecnia que quieran, por último, ¿no? Yo le he puesto FRIND. F de fibrosis, R de regeneración, I de inflamación, N de necrosis y D de degeneración. Fibrosis, esto que ven en azul, es fibrosis, es decir, colágeno y fibroblastos. Típico en cirrosis, por ejemplo. Regeneración es esa capacidad que el hígado tiene para, si es dañado, repone al hepatocito dañado. ¿No? Se murió uno, viene otro. Ya, pero el hígado tiene una capacidad regenerativa muy alta, pero hasta cierto momento. Eso se caracteriza por que se ven cordones más gruesos de lo normal. Lo normal es que haya trabéculas de un hepatocito grosor o de 2 máximo, nunca de 3. Y cierto desorden en esa regeneración. Es obvio, ¿no? Como ven en la foto. Inflamación, no tengo mucho que añadir. Linfocitos, células plasmáticas, si es inflamación crónica. Polimorfonucleares, si es inflamación aguda, ¿no? Así que pueden haber cualquier mezcla, eosinófilos, etc. La necrosis es otro de los criterios que uno suele encontrar en patología hepática, es decir, la muerte de hepatocitos. Y puede ser una necrosis coagulativa, que ya saben qué cosa es, no estudiado en el ciclo pasado. Y la apoptosis en hepatocitos da origen a esto que están viendo, los famosos cuerpos de Kunzelman, que es un tipo de apoptosis. Y ustedes saben que la apoptosis y la necrosis no son lo mismo, pero siempre lo juntan en este criterio de N, por si acaso. Ambos son muerte, ¿no es cierto? Para terminar con la de degeneración, que puede ser balonante, esta es la foto de degeneración balonante, miren, el hepatocito está lleno de vacuolitas, como bolas, como balones, balonante, o también puede tener algún depósito anormal, cualquier sustancia, cobre, hierro, o bilis, y eso es colestasis. Entonces, mi mnemotecnia para ustedes, y ustedes pueden cambiarla, es FRIEND. Cirrosis hepática, jóvenes, no es una enfermedad per se, propiamente dicha. Es el estadio final de muchas enfermedades, de muchas noxas, de muchas agresiones al hígado. Miren el cuadrito. Trombosis de venas superhepáticas, síndrome de Budd-Chiari, alcohol siempre en la cabeza, los virus de la hepatitis, las hepatitis autoinmunes, cirrosis, colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, falta de alfa-1 antitripsina, fármacos hepatotóxicos, la enfermedad de Wilson, o sea, degeneración hepatolenticular o acúmulo de cobre, y la hemocromatosis, acúmulo de hierro. Pero hay más, ¿ya? Es más, existe un grupo de causas que se llaman criptogénicas, porque no se sabe cuál es, y eso puede ser hasta un 15%. Pero de lejos, fíjense, miren, la causa más frecuente de cirrosis es la causa alcohólica, 70%. Viral, mucho menos. Biliar, mucho menos. Hemocromatosis, muy raro. Criptogénicas, un 10 a 15%. Más raras todavía, el déficit de alfa-1 antitripsina o la enfermedad de Wilson, ¿no? ¿Qué cosa caracteriza la cirrosis hepática? En realidad, dos criterios. Aquí he puesto 3 porque existe en el libro, pero yo siempre les digo, son solo 2. Es la fibrosis y los nódulos regenerativos. ¿Por qué? Porque la alteración arquitectural está metida dentro del nódulo regenerativo, y lo hemos visto acá. En la regeneración hay desorden, hay alteración en la arquitectura. Entonces, diciendo nódulo regenerativo, ya estoy incluyendo la alteración arquitectural. Fibrosis, es decir, fibroblastos y colágeno, que van de cualquier lado a cualquier lado. Por ejemplo, de espacio porta, de vena central a vena central, o de espacio porta a vena central. En resumen, de cualquier lado a cualquier lado. Punto. La patogenia, siempre se ha hablado de esta famosa célula estelada quiescente, la famosa célula de Ito. La célula de Ito, esta de aquí, es una célula que normalmente almacena vitamina A y se encuentra en el espacio de Dice, como pueden verlo en este esquemita, y aquí también, espacio de Dice, ¿ven? Espacio de Dice, histología.
esa célula que solo almacena vitamina A, cuando es expuesta a agresiones, a noxas, a hepatotóxicos como el alcohol, fármacos, virus, qué sé yo, llega un momento en que muta y se convierte en una célula miofibroblástica, es decir, produce colágeno y se multiplica. Aquí había una y acá están dibujando 4, ¿no? Aquí hay una y acá están dibujando también 4. Y comienza a producir fibrosis. Acá está el cuadro visto de otra manera, pero es lo mismo. El daño hace que se active la célula estelada, le llaman acá, la célula de hito, se activa para multiplicarse, como es miofibroblasto, se puede contraer también, y fibroblasto produce colágeno, altera la matriz en la zona, aparte llama algo de inflamación, pero lo característico es la fibrosis. Es decir, una vez que la cirrosis empieza, una vez que dañaron lo suficiente a sus células esteladas o célula de hito, esta célula simplemente mutó, se multiplica, produce colágeno y no hay quien pare la cirrosis. Se puede enlentecer con fármacos, pero no hay quien la detenga. Así que tengan cuidado con su hígado. La macroscopía de una cirrosis es así, es un hígado más pequeño, más duro, multinodular, como ven ahí, consistencia aumentada. Tiene sentido, ¿no? Está lleno de cicatrices fibrosas. Esta es superficie de corte. Miren cómo se ven circulitos, más o menos, por todos sitios. Esos son los nódulos regenerativos. Acá se ven mejor todavía. Nódulos regenerativos. Y entre un nódulo y otro hay una especie de surco. Ahí está la fibrosis. Fíjense que este mismo patrón macroscópico lo van a ver en la microscopía, en donde lo rojizo son los nódulos regenerativos y lo que está en azulito y le separa a un nódulo de otro es la fibrosis, ¿ya? En celeste, en azulito, la fibrosis, es decir, fibroblastos y colágeno. Y este patrón de fibrosis multifocal y muchos nódulos regenerativos se va a distribuir, como han visto, por todo el hígado. Fíjense, no hay zona sana, todo está enfermo. Ese es el contexto ideal para un cáncer de hígado. Pero hasta ahorita dejémoslo en cirrosis. Dos conceptos que ustedes deben conocer bien son ictericia y colestasis, ¿ya? La primera es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Miren la carita que he puesto de este caballero. Tiene un tono amarillento, amarillo verdoso, y los ojos, las mucosas, también se ponen de mismo color, ¿ya? Les digo eso porque coloración amarillenta sin coloración de mucosas no es ictericia. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando ustedes comen mucha zanahoria, muchos carotenos. La piel se les puede pigmentar, pero nunca se le pigmentan las mucosas. En ictericia deben pigmentarse las mucosas. Y eso es por bilirrubina alta, hiperbilirrubinemia. En cambio, colestasis es la retención de bilis dentro de los hepatocitos, donde se forman, porque la bilis se forma por los hepatocitos. Por la razón que sea, porque no se puede excretar, porque hay una obstrucción en el flujo, hay un cálculo, hay un cáncer, hay una cirrosis biliar primaria, lo que fuese que evite la salida de la bilis, va a mantener a la bilis dentro de los hepatocitos y del hígado, causando que se vean canalículos llenos de bilis, como tapones, que esté dentro del citoplasma, y que los conductillos, en un afán de liberarse, comienzan a multiplicarse para buscar caminos por donde la bilis salga, lo cual es casi imposible. Y a veces se distienden mucho esos canalículos, se forman como lagos. Fíjense las causas para la colestasis, hay muchas, ¿no? Embarazo, infección genética, congénita, fármacos, inflamación, septicemia, obstrucción biliar de cualquier tipo, pueden dar colestasis. La ictericia pues, puede relacionarse con colestasis, pero no siempre están las dos cosas juntas, pueden estar separadas, fíjense, curioso, ¿no? Acá, una imagen microscópica, miren los hepatocitos cómo están con ese pigmento marrón más o menos, marrón amarillento, que es bilis dentro del hepatocito. Eso se llama colestasis. Y a veces se dilatan mucho los conductos y se llaman lagos biliares, ¿ya? El que el hígado
lo tenga el paciente cicatrizado, va a traer un montón de consecuencias, siendo la principal la llamada hipertensión portal. ¿Qué significa hipertensión portal? Vamos a verlo aquí en el esquema un ratito. Luego regreso. Si este hígado está cruzado por cicatrices fibrosas, la sangre que quiera entrar a través de él por la vena porta no va a poder hacerlo y lo va a hacer con mucha dificultad. La sangre tenía que entrar por ahí, llegar a los sinusoides, metabolizar lo que tiene que metabolizar y salir por las venas suprahepáticas para llegar a la cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Eso era lo normal, esa anatomía, es lo normal. ¿Qué ocurre cuando este hígado está lleno de cicatrices? La sangre no puede pasar. Entonces, ocurre lo que vimos la semana pasada en varices esofágicas. La sangre se regresa por la vena esplénica, se regresa por las venas gástricas y le da una vuelta a la circulación. Luego sube por las esofágicas, a las ácigos, luego a la cava superior y a la aurícula derecha. Llega donde tenía que llegar, pero llega mal. ¿Por qué? Porque la sangre tenía que dejar nutrientes en el hígado, tenía que dejar glucosa en el hígado, tenía que dejar metabolitos tóxicos en el hígado, y nada de eso hace. La sangre se va por otro lado y va cargada de desechos, de sustancias contaminantes que causan la famosa encefalopatía hepática. El paciente está soporoso, medio dormido, no desconectado del ambiente porque está nadando su cerebro en sangre completamente llena de sustancias tóxicas que debieron ser filtradas por el hígado, pero como la sangre no pasó por el hígado, pues está complicando al paciente. Las causas de hipertensión portal se dividen siempre como antes del hígado, dentro del hígado y después del hígado. Puede ser prehepática o presinusoidal, hepática o sinusoidal, poshepática o postsinusoidal. Son sinónimos en realidad. Aquí hay un esquema que es un poco mejor, ¿ya? Porque partiendo del punto central, ¿cuándo es hepática? Cuando afecta a los hepatocitos, ok. Después del hígado, las venas suprahepáticas, por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari. Pero antes del hígado tenemos venas, básicamente. La vena porta, ¿no? Y incluso parásitos que afectan a este segmento, previo a el hepatocito mismo. Así que prehepática, intrahepática o poshepática. Las consecuencias, aquí se mencionan 4, pero son muchas más. Vamos a verlas. Por ejemplo, aquí están las consecuencias. La sangre no pasa. Primer detalle, la sangre se regresa por la esplénica. Hígado, vaso grande, esplenomegalia. La sangre se regresa por las varices, por las venas esofágicas y gástricas, varices del estómago y varices del esófago. Y también por las venas del ombligo. Esa es la famosa cabeza de medusa. El hígado trasuda líquido y eso causa el derrame peritoneal o ascitis. El hígado metabolizaba parte de los estrógenos que los hombres también tenemos. Los hombres tenemos más testosterona, pero un poquito de estrógeno. La mujer es al revés. Tiene muchos estrógenos y progesterona y un poquito de testosterona también. Pero como ya el hígado no lo metaboliza, en el varón, no metaboliza a las hormonas femeninas que también se tienen, fíjense lo que causa en el varón. Atrofia testicular, las hormonas femeninas, y ginecomastia. Crecen las mamas en estos pacientes. Sangrado fácil. ¿Por qué hay sangrado fácil? Porque el hígado ya no trabaja formando proteínas plasmáticas, por ejemplo. Nebus, araña le llaman, ictericia, que ya saben todo eso, debilidad muscular, en fin, edema. Y la famosa encefalopatía hepática, ¿ya? La famosa encefalopatía hepática que tiene el paciente soporoso, ¿no? Está grave en realidad, ¿no? Cualquier duda, pregunten, por favor. Otro detalle importantísimo en la secuencia de enfermedad hepática es que el hígado tenga esteatosis, es decir, una metamorfosis grasa, o también le llaman cambio graso o acúmulo de grasa en el hígado. No es que aparecen adipocitos en el hígado, por si acaso. Es que el hepatocito se llena de grasa en su citoplasma, como están viendo aquí,
Parece un adipocito, ¿cierto? Parece, no. Es una célula hepática que se ha llenado de grasa. El hígado normal tiene un tamaño, el hígado graso es un hígado más grande, fíjense, y más amarillento, porque tiene grasa. Y las células hepáticas se van llenando de grasita y dejan de funcionar. Como comprenderán, este hepatocito con grasa, que tiene todo su citoplasma lleno de grasa, obviamente no tiene con qué trabajar, ¿no? Así que, aunque a ustedes les parezca que son adipocitos, no es cierto. Son hepatocitos con el núcleo en la periferia y su citoplasma lleno de grasa. Miren nuevamente este cuadrito del libro, ¿ya? Sobre un hígado normal expuesto al alcohol aparece la famosa esteatosis hepática, hígado graso, o la hepatitis alcohólica, en donde hay, miren, cambio graso, y los famosos cuerpos de Mallory, que son estos de acá, que dice hialina de Mallory, estas estructuras rosaditas en el citoplasma de los hepatocitos dañados por alcohol, ¿ya? Eventualmente podría regresar una esteatosis leve o una hepatitis alcohólica leve a ser un hígado normal nuevamente, pero lo usual es que no regrese, porque la persona sigue ingiriendo alcohol. Y miren para dónde se va, para la cirrosis. A la cirrosis, punto. Y ya saben que la cirrosis es el terreno ideal para que se forme un cáncer allí. La hepatitis, perdón, el alcohol también mata hepatocitos, los mata del todo, ¿ya? Así que hay daño, hay muerte de hepatocitos y la hialina de Mallory o los cuerpos de Mallory. La próxima vez que tengan que tomar el licor, recuerden que no es necesario tomar licor para divertirse, por ejemplo. Una fiesta sin alcohol para muchos no es fiesta. Pues sí, debería serla, no es necesario el alcohol para divertirse, ¿ya? Al contrario, creo que sin alcohol uno se divierte mejor, más sanamente. La hepatitis viral es cualquier daño causado por virus en los hepatocitos. Siempre se habla de la hepatitis A, B, C, D y E. Bueno, eso está muy bien. Pero deben recordar que existen otros virus que también afectan al hígado, como el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, y acá en Perú, muy común, el virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Acá un esquemita rápido en donde les recuerdan que el único virus de estos cinco, que es ADN, es el de la hepatitis B. Todos los demás son ARN, ¿ya? Como ven en ese cuadrito, el único ADN es el virus de la hepatitis B. Fíjense que acá está de la A a la E. La A es una vocal, la E también es una vocal. Las otras son consonantes, ¿no es cierto? Mi mnemotecnia es muy simple. Las que son vocales se contagian por la boca. Yo sé que vocal de letra es con V, ¿no? Con V. Y vocal de boca es con la B común, la B usual. Pero me sirve la mnemotecnia para recordar que la transmisión de las vocales A y E, de los virus de la hepatitis A y de la hepatitis C, es por fecal oral, es decir, por vía enteral, porque uno se come un alimento contaminado con el virus. Un alimento contaminado que ha salido con las heces de otra persona contaminada. Fíjense, fecal oral, ¿no? Qué feo suena, ¿no? Pero es cierto, o enteral. Entonces, de ahí viene la otra palabrita, parenteral. Paraenteral, paralelo al intestino. ¿Por dónde? Por la sangre. Las consonantes, virus de hepatitis B, C y D, van por vía sanguínea, básicamente, por vía sexual, ¿ya? Y eso ustedes lo saben bastante bien, ¿ya? Así que, por ejemplo, ese cuadrito se los dejo para que lo revisen con paciencia, ¿ya? Fíjense que, otra vez, cuando vemos las que dan forma crónica, otra vez las vocales salen de la regla. Ni la A ni la E suelen hacer forma crónica. En cambio, las consonantes B, C y D sí dan forma crónica. En neonatos, en recién nacidos, es decir, en niños gestados de madres infectadas, eso se llama transmisión vertical de madre a hijo a través de la sangre. Fíjense que los pobres niños nacen hasta el 90% con hepatitis B, adquirida de la madre a través de la sangre.
triste, ¿no? Y la hepatitis C, hasta un 60% de forma crónica, y ambas, B y C, van caminando al cáncer, que es lo peor todavía. Otro detallito de este cuadro. El virus de hepatitis D le gusta ir acompañado del virus de la hepatitis B, ¿ya? Y se acompaña de dos maneras. Si es que los dos ingresan juntos al hepatocito, eso se llama coinfección, miren, en un porcentaje un poco bajo. En cambio, cuando primero entra uno de los virus y luego entra el otro, eso se llama superinfección. Es decir, primero entró el virus de la hepatitis B al paciente y luego entra el virus de la hepatitis D. Eso es más común. Hasta un 90% de esa hepatitis ocurre por superinfección. Recuerden la clase que les di el ciclo pasado. Patrones de inflamación. Ahí hablamos de coinfección y superinfección. Entran juntos, coinfección. Entra uno primero y después el otro, superinfección, o sea, sobreinfección. Estos cuadritos son de su libro de Robbins para hepatitis B y hepatitis C. Y fíjense que más allá de que los caminos parezcan un poco diferentes, al final por ahí siempre hay cuadro agudo, cuadro crónico, fulminante, muerte, cirrosis, cáncer, muerte, igual por acá. Crónica, fulminante, cirrosis, cáncer, muerte. Cirrosis estable, luego cirrosis inestable, muerte. La secuencia es bien compleja y bien predecible, por si acaso. Una persona que está con cirrosis varios años, uno dice, ahorita le cae su cáncer. Al poco tiempo, cáncer. Es bien complejo esto. Y no hay vuelta atrás, ¿no? La hepatitis da 4 síndromes clínico-patológicos y que se pueden diagnosticar en un microscopio. El de portador, el cuadro agudo, el cuadro crónico y el cuadro fulminante. Vamos a verlo rápido. El estado de portador, muchas veces el patólogo no encuentra ninguna alteración y se ve tentado a decir hígado sano, pero ya el patólogo sabe que si lo ve sano al hígado, puede no estarlo. Es decir, pueden haber cambios muy sutiles que no se ven al microscopio óptico y tiene que poner que hay que correlacionarlo con la serología, con la clínica del paciente, etc. Las bilirrubinas, en fin. Cuando hay alguna alteración reconocible, es el famoso citoplasma esmerilado, este de acá, que está en la fotito. Citoplasma en vidrio esmerilado, así. Fíjense que es un cambio muy sutil, ¿no? O los núcleos arenosos, como dice acá, ¿no? Finitos, ¿no? Como arena, ¿no? No con núcleos gruesos, sino así finitos. Son cambios sutiles y a veces focales, ¿no? Gran parte está normal y por ahí hay un citoplasma esmerilado. Hay que buscar bien, ¿no? Recuerden que el portador usualmente no tiene síntomas, es decir, está tranquilo. El problema es que está contagiando eventualmente. El cuadro agudo o hepatitis viral aguda, ahí sí hay cambios. Miren que hay necrosis, es decir, hay muerte de hepatocitos. Ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que hay hepatocitos sin núcleo. Ya, muerto, pues. También hay cuerpos de Kunzelman, ya saben que son estos rojitos, que son apoptosis. Ese daño va a ser en cualquier sitio, no hay patrón. O sea, es un daño difuso. Las células de Kupffer, recuerden que son macrófagos en el hígado, y las células de los sinusoides, del endotelio, a veces tienen hiperplasia, o sea, se multiplican, están en mayor número. ¿Qué más? Hay inflamación, linfocitos, células plasmáticas, generalmente linfocitos. Y empieza la regeneración, yo les dije, el hígado es muy noble, ¿no? Comienza a dañarse y comienza a regenerar. Se muere un hepatocito, sale otro. Eso se llama regeneración, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, hepatocitos sin núcleo. O sea, hepatocitos muertos, obviamente, ¿no? Y algo de inflamación. La hepatitis viral crónica tiene más necrosis en zonas ya más grandes, ¿no? Le llaman ensacabocados, todo un parche de hepatocitos muertos. La inflamación que antes estaba en el espacio porta limitado, ahora se extiende fuera de él. Se va fuera del espacio porta. Se va al parénquima del hígado. ¿Qué más? La necrosis que empezó en parches, ahora va a confluir.
va a formar trayectos de necrosis, ¿no? Entre un espacio porta y otro espacio porta, por ejemplo. Es lo que dice acá. Portal, portal, portal central, central, central. Y miren cómo empieza rápidamente la fibrosis. Todavía no es cirrosis, por si acaso, es fibrosis nada más. Un detalle aparte es que en la hepatitis C crónica, CEA, en la C, hay una triada. Folículos linfoides, daño del conductillo biliar y esteatosis. ¿Qué es lo que van a ver acá? Fíjense, la famosa triada de la hepatitis C. Folículos linfoides, linfocitos montones, daño del conductillo biliar y focos de esteatosis. Ya saben qué es esteatosis, hígado graso. Cuando el patólogo ve esa combinación, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Parece que es hepatitis C. Para terminar, en la hepatitis fulminante, que es una destrucción rápida de hepatocitos, semanas nada más, y el paciente, la capacidad de regeneración es muy pobre, no consigue hacerlo, y el paciente simplemente se muere, con el hígado destruido completamente. Hay una necrosis brutal de hepatocitos, como ven acá, miren, casi todos muertos, eso acá están en camino a morirse. En cualquier lugar, la malla de reticulina se conserva, no se daña, total, es tejido conectivo. Y los espacios porta se suelen conservar, ¿por qué? Porque el virus mata a los hepatocitos, no mata a la arteria, no mata a la vena, no mata al conductillo biliar. Y es tan rápida la muerte que hay muy poca inflamación. ¿Qué hora es? Uy, 6 y 8. Rápido, la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson que veremos a continuación son trastornos extraños, poco usuales, autosómico recesivo de acá, y que se caracteriza la hemocromatosis por un acúmulo excesivo de hierro, ¿ya? A niveles tóxicos, a niveles dañinos. El paciente termina haciendo una cirrosis, diabetes también porque afecta al páncreas, y se pigmenta su piel de una forma irreversible. A la microscopía hay hemosiderina, obviamente, y no suele haber inflamación. Y si hay cirrosis, hay fibrosis, que termina caminando la cirrosis micronodular. Miren, ese pigmento que ven ahí es hemosiderina, pero en forma ya patológica, exceso, que luego con una coloración especial se ve de color azul. Cantidad brutal de hierro. Esta enfermedad de Wilson es algo parecido, pero con el cobre. Fíjense que es un acúmulo anormal en muchos órganos de cobre. Miren, a niveles tóxicos. El hígado comienza, miren, a hacer una esteatosis también, una hepatitis, y el cobre se ve con unas coloraciones especiales. Yo les he puesto ambas cosas, hemocromatosis y enfermedad de Wilson, porque tienen que saber que existen, ¿ya? El hecho que sean un poco comunes no justifica que los retiren. Miren cómo se ve el hígado en enfermedad de Wilson cirrótico, parece una cirrosis común y corriente, pero en las pruebas microscópicas con coloración especial se ve que el material acumulado es cobre. Cobre, terrible, ¿no? Hay un cuadrito medio gracioso, mírenlo con paciencia, ¿ya? Vamos a pasar ahora, seguimos en el hígado, a enfermedad de vías biliares intrahepáticas. O sea, las mangueritas por donde va la bilis, ¿ya? Clásicamente, cirrosis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que afecta por cada hombre a 6 mujeres, es más en mujeres. Y el blanco autoinmune son los conductos biliares. Miren, el hígado termina cirrótico, cirrosis. Es un hígado pequeño, duro, verdoso, etc. Encogido, cicatricial. Acá al corte, con colestasis evidente, se ve el color verde. Y lo que ocurre es que las células inflamatorias han detectado a los conductillos biliares como si fueran extraños, autoinmunes. Entonces van y los atacan, y los destruyen, y los cierran. Entonces la bilis pasaba por aquí, ya no puede pasar. Por eso hay cirrosis biliar. Los conductillos que estoy mostrándoles comienzan a multiplicarse para intentar drenar la bilis, pero los linfocitos van igual y los dañan a ellos. Ahí están los criterios, ¿no? Microscópicos. Miren cómo termina en cirrosis. No confundir con la cirrosis biliar secundaria.
La primaria es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y afecta más a mujeres que a hombres. La secundaria puede afectar a cualquiera, hombres o mujeres, porque es una destrucción posterior a una oclusión de la vía biliar extrahepática. Fíjense, puede ser por un cálculo, por una atresia, por cáncer, por una cirugía mal hecha, que cierra la vía biliar y la bilis no puede salir. Por eso se llama cirrosis biliar secundaria a esa primera lesión. También hay colestasis en el hígado, los conductos también proliferan, hay fibrosis, hay cirrosis. Es cirrosis biliar, pero secundaria. Afecta igual a hombres o mujeres. Esa es la macroscopía, un hígado lleno de bilis. No confundan las cirrosis biliares, primarias o secundarias, con la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante primaria es lo que su nombre dice, una inflamación, itis, de las vías biliares asociada con fibrosis. Aquí está el esquemita, vía biliar. Miren cómo empieza a proliferar los fibroblastos y el colágeno, formando cicatrices colágenas alrededor de un conducto biliar, cerrándolo, causando una estenosis, una estrechez, como dice ahí, ¿ya? Entonces, esa enfermedad se diferencia de la cirrosis biliar primaria en que en la cirrosis biliar primaria solo habían linfocitos, o sea, células inflamatorias. Ahora va a haber linfocitos, sí, pero además fibrosis, colágeno, o se llama esclerosante. La famosa fibrosis en piel de cebolla alrededor del conducto. Fíjense que aquí está el conducto biliar y aquí están núcleos largos de fibroblastos, lo rosado es colágeno y las células son células inflamatorias. Colangitis esclerosante. Fíjense que esta manguerita, el conducto, acá prácticamente ya desapareció. Eso es colangitis esclerosante primaria. Muy rápido, anomalías del árbol biliar, muchas de ellas son congénitas y muy focales. Ahí están las 4 que vamos a ver rapidito. Los complejos de von Meyenburg son microamartomas. Ya saben que un amartoma es una mezcla desordenada de tejidos propios del órgano. O sea, son tejidos propios del hígado, pero desordenaditos. Como si alguien hubiera jugado con ellos y hubiera dejado fuera de su lugar. Se ven vías biliares, se ve tejido fibroso. Eso suele ocurrir en el espacio porta, ¿ya? Y suelen ser muchos y pequeñitos, como ven acá. Eso se llaman complejos de von Meyenburg. No es cáncer, no es nada raro. No causa mayor problema si es que es focal. La otra alteración común es la enfermedad hepática poliquística. Ojo, hepática, ¿ya? Fíjense, es decir, como parte de quistes, de enfermedad de quistes renales, que hay niños que nacen con un montón de quistes por todos sitios, también pueden haber en el hígado. Entonces, miren, desde pocos hasta muchos quistes, como pelotitas llenas de líquido, y la histología es esa, espacios llenos de líquido. Ese epitelio que ven aquí existiendo es un epitelio simple, ¿ya? Miren que dice que suele coexistir con la lesión anterior, los complejos de von Meyenburg. ¿Qué otra? La fibrosis hepática congénita. Miren, el niño nace con esto, ¿ya? Es un problema autosómico recesivo y hay fibrosis. A nivel del espacio porta, miren ahí, esas son fibrosis, zonas de fibrosis. El espacio porta se ensancha por la fibrosis, pueden haber conductillos biliares. Y miren, curioso, la rama de la vena porta o está chiquita o no está. Está importante en eso, ¿no? Repito, si la falla es pequeña, no hay problemas. Y cerramos con la enfermedad de Caroli o el síndrome de Caroli. Son dos cosas diferentes, ¿ya? La enfermedad, ¿qué dice? Hay dilatación y ectasia, es decir, están llenos de bilis, conductos biliares grandes intrahepáticos dentro del hígado. El síndrome es lo mismo, pero tiene además, igual que el tipo anterior, la fibrosis, tiene cambios de fibroblastos y colágeno. Los 4 son poco comunes, no suelen dar muchas molestias, son casi hallazgos, pero es bueno que ustedes sepan que existen, ¿ya? ¿Qué más? El hígado puede sufrir problemas circulatorios. Esa lista que ven allí, vamos a irla viendo poco a poquito, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, trombosis de la vena porta. Ahí están las causas. Cirróticas, no cirróticas, aguda, crónica.
Como sea lo que ocurra, esto puede causar un infarto, por ejemplo. Si hay trombosis, hay un infarto. O, como ven acá, relacionado a una neoplasia, ¿no? Una neoplasia que está obstruyendo a la vena porta causa trombosis. En cambio, la vena suprahepática es la que sale acá arriba del hígado para drenar el labio inferior. Esa, cuando se trombosa, tiene un nombre bien especial, síndrome de Budd-Chiari o Budd-Chiari, ¿ya? No se olviden de eso, es clásico. Pregunta de examen, síndrome de Budd-Chiari, trombosis de vena suprahepática, no de la porta. Eso se favorece en personas con cáncer o que están tomando anticonceptivos orales o que tienen muchos glóbulos rojos en su sangre, policitemia. En gestantes completamente normales puede ocurrir, cuidado, y en el posparto inmediato. Bueno, y se ve pues la vena trombosada, como ven ahí. La peliosis es una dilatación de sinusoides que hasta se puede ver macroscópicamente a veces. Este es macro y este es micro. No trae ningún problema fundamentalmente. Y la famosa enfermedad veno-oclusiva, como su nombre lo dice, ocluye las venas del hígado, es una complicación muy seria de pacientes que tienen trasplante de médula ósea o que están en quimioterapia o en radioterapia por algún cáncer. ¿Ya? Es una pena realmente. Un infarto. Cualquier cosa que obstruya un vaso que irriga el hígado puede causar un infarto. Eso no merita mayor comentario. Neoplasias, lesiones benignas y malignas que veremos luego. Las benignas, muy sencillas, la hiperplasia nodular del hígado y el adenoma. ¿En qué se diferencian? En que los dos son idénticos, ¿eh? Histológicamente son hepatocitos normales, solo que se han multiplicado. La hiperplasia tiene esta famosa cicatriz central. ¿Ya? Esta cicatriz solo la tiene la hiperplasia, no la tiene el adenoma, como pueden ver. Por lo demás son idénticos. Y las malignas son fundamentalmente el hepatocarcinoma, o sea, el carcinoma de células hepáticas, colangiocarcinoma, neoplasia y los conductos biliares hepáticos. Esto ya se los mostré en una foto hace un rato. Que un hígado saludable va a la esteatosis, va a la fibrosis, va a la cirrosis y al cáncer, ¿no? Para hablar de hepatocarcinoma, no de colangio. Esta secuencia es para hepatocarcinoma. Tiene otros nombres. Carcinoma de células hepáticas, hepatoma, hepatocarcinoma. Hepatoma es el peor nombre, ¿no? Más a varones que mujeres, de los 60 años para arriba, generalmente. La patogenia, ya saben, es multifactorial, no, para cáncer no hay una patogenia única. Hay un daño, se postula un daño crónico, hiperplasia, carcinógenos, etcétera, mutaciones, factores predisponentes, ya les mencioné, cirrosis, cantado, ¿no? La displasia, la hiperplasia, el uso de anabólicos, ¿no? Los que se inyectan derivados de testosterona para hacer fisiculturismo, esas cosas, muchas veces terminan con un cáncer de hígado. Los virus mismos, este Sorotraz era una sustancia de contraste que se usaba para exámenes radiológicos y se dieron cuenta que causaba cáncer, imagínense. Hormonas femeninas o la falta de alfa-1 antitripsina, que es mucho, mucho más raro. Acá tienen macroscópicamente un cáncer de hígado único, enorme, y acá más chiquitos, pero múltiples. Cualquier forma puede tener. El paciente suele aparecer con dolor abdominal y una masa abdominal, o sea, un tumor abdominal, y tener derrame peritoneal, es decir, ascitis. La alfa-fetoproteína suele estar elevada en el suero. La macroscopía ya se las mostré en la foto, allí. Y la microscopía es parecido al hígado normal, forma trabéculas, pero gruesas, toscas. El libro dice que parece una caricatura, ¿no? Se exageran los rasgos de las trabéculas hepáticas, y así es usualmente el carcinoma de hígado. Pero hay varios patrones. El trabecular es el que están viendo. Hay muchos otros, que no los voy a tocar para no confundirlos. ¿Ven? Hay trabéculas. Hay sinusoides incluso. ¿Ven? Hay sinusoides, pero son trabéculas gruesas, de varias células, lo normal es de una o dos. Y a veces miren cómo se pierde un poco ese patrón, ¿no? Pero sigue siendo un carcinoma de hígado, un hepatocarcinoma. Esta es una vista panorámica, trabéculas gruesas por todo el campo. La otra neoplasia se llama colangiocarcinoma. Les decía que era una neoplasia maligna de los conductos biliares. Macroscópicamente se parece mucho al
carcinoma de hepatocitos, pero histológicamente es muy distinto. Tiene glándulas malignas, ¿ven? Glándulas con luces, ¿ya? Adenocarcinoma con fibrosis, siempre, fibroblastos y colágeno. Es todo lo que dice acá, se los he dicho acá con las figuras. Fíjense cómo acá están los hepatocitos y todas estas mangueritas cortadas son glándulas del colangiocarcinoma y fibrosis, siempre fibrosis, son tumores duros, ¿ya? Duros. En cambio el cáncer, el hepatocarcinoma son tumores blandos, no son tan duros como el cáncer como el colangiocarcinoma. Acá están las mangueritas malignas, ¿no? Conductos malignos y miren, fibroblastos, y en rojo, colágeno. La vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, vesícula biliar, colédoco, que se junta con el wirsum del páncreas. Lo más común encontrar allí es cálculos en la vía biliar, colelitiasis. La gran mayoría formados por colesterol, pero luego vienen los pigmentados. Se dice que los cálculos siempre tienen una litogénesis, es decir, un origen del cálculo. Es curioso que cuando han estudiado los cálculos, los han roto y los han llevado a estudios, han detectado restos de bacterias en el centro mismo del cálculo, lo cual postula de que un proceso infeccioso puede dar origen al cálculo por depósito periférico progresivo de calcio, por ejemplo, o de la sal correspondiente, carbonato de calcio, lo que fuese, ¿ya? Y hay cálculos pigmentados de colores diversos, algunos muy bonitos como los que ven, ¿no? Por lo demás, son como piedras, pero se forman dentro de la vesícula, de la vía biliar. Cuando eso causa una inflamación, ya se llama colecistitis, ¿ya? Ahí están restos de cálculos y acá también. Es decir, una inflamación de la vesícula, que puede ser, como toda inflamación, aguda o crónica. Si es aguda, polimorfonucleares. Si es crónica, linfocitos, células plasmáticas, fibrosis. Fíjese que la colecistitis puede ser aguda o crónica con cálculos o sin ellos. O sea, no es que si hay cálculos tiene que haber colecistitis, a veces no hay. Es curioso eso también. Pared gruesa, linfocitos, células plasmáticas, es colecistitis crónica. Esta es otra lesión, la colesterolosis que le estudiamos el ciclo pasado, el acúmulo de colesterol debajo del epitelio, aquí está, ¿ven? Fagocitado por macrófagos, y como la grasa es de color amarillento, a través del epitelio de una sola capa, se ve, como ven a simple vista, los depósitos debajo del epitelio, ¿no? Amarillentos. Es colesterol fagocitado por histiocitos. Ya lo hemos visto en realidad. Problemas en las vías biliares extrahepáticas también existen. Una atresia, ya saben, atresia es cuando la luz se ha cerrado. Pueden haber cálculos en el colédoco, coledocolitiasis. No confundir colelitiasis con coledocolitiasis, son diferentes, ¿ya? ¿Pueden haber cálculos en el colédoco? Sí. Quistes del colédoco, también. Neoplasias malignas, fíjense, en toda la vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, vesícula biliar, colédoco. En cualquier parte del árbol biliar, el cáncer siempre va a ser un adenocarcinoma, siempre, y raramente un escamoso. Ese es en la vesícula y también en cualquier parte del conducto biliar, un adenocarcinoma. Y siempre suelen tener fibrosis, fíjense, ahí están las glándulas malignas, pero tienen un montón de fibrosis. ¿Qué es un tumor de Klatskin? El tumor que está justo acá, miren. Un tumor que bloquea la desembocadura del hepático derecho y el hepático izquierdo, justo ahí, en el origen del hepático común, ahí, eso se llama tumor de Klatskin. Está dibujadito, en una foto, perdón. Tumor de Klatskin. También es un adenocarcinoma. Todos son adenocarcinomas, con fibrosis. Esta es la vesícula biliar y aquí tiene un tumor, adenocarcinoma. Son bien agresivos, por cierto. Histología, glándulas malignas, fibrosis, es decir, fibroblastos y colágeno. Todos son iguales. Y llegamos felizmente al páncreas. Ya me falta poco. Páncreas exocrino, el endocrino se los van a dar en otra clase, ¿ya?
Esto es más rápido. Recuerden que el páncreas nace por dos primordios, dorsal y ventral, y que luego se giran y se unen en uno solo. Cuando no se unen, es un páncreas dividido. Y cuando se unen al revés, es un páncreas anular. Por ejemplo, esto. A veces el paciente no tiene páncreas, agenesia de páncreas. Es posible. O tiene un páncreas pequeño, hipoplasia de páncreas. O un páncreas ubicado en otro lugar, fuera del normal. O quistes. Esos son todos los problemas congénitos. Aquí está el páncreas anular. ¿Ven? El duodeno está ahorcado, ¿no? Literalmente. Miren, acá aparece un puño, ¿no es cierto? Este es el duodeno. Un puño que lo está ahorcando. Es el páncreas. En sus dos primordios que giraron al revés. La pancreatitis, la inflamación del páncreas, puede ser aguda o crónica. Vamos a ver la primera, que es la más llamativa. También se llama hemorrágica o necrotizante. Fíjense, porque hay hemorragia y necrosis. Causa el alcohol, para variar, ¿no? Como siempre. O un calculito que ocluyó la vía biliar. ¿Cuál es la patogenia? El páncreas produce enzimas, pero están en forma inactiva dentro del páncreas. Si por alguna razón se activan antes de salir del páncreas, van a destruir al propio páncreas, y eso es lo que va a pasar. El páncreas se va a ver autodestruido, va a estar edematoso, rojo, turgente, negruzco también, y a la microscopía hay necrosis de tipo enzimática, es decir, con las enzimas del páncreas que han destruido todo el páncreas. Este es el cuadro del Robinson, por si acaso. Para llegar a una pancreatitis aguda hay tres vías: obstrucción de conductos, daño de la célula acinar, la que produce el jugo pancreático, o un problema en el transporte intracelular. Fíjense qué interesante. Lo siguiente, en las tres vías, miren, alcoholismo crónico, alcohol, ya está demostradísimo que el alcohol es que va a estar en las tres vías. Hay otras causas también, pero el alcohol es básicamente lo que va a causar una activación de las enzimas dentro del páncreas y la propia destrucción del páncreas. Eso se llama pancreatitis aguda. Fíjense cómo, este es duodeno, cómo hay necrosis y hemorragia. Y miren cómo el páncreas se destruye a sí mismo. Tejido muerto. Esta es la formación de lo que se llaman jabones cálcicos, lo cual es algo grave porque en ese tejido necrótico el calcio es secuestrado. El calcio de la sangre se queda ahí y eso causa una hipocalcemia, calcio bajo en sangre, que puede causar arritmias, taquicardias o paro cardíaco. Se mueren de paro. Y a la microscopía, como les decía siempre, en el ciclo pasado, las enzimas destruyen el páncreas de tal manera que uno puede no reconocer qué órgano es. Así que hay todo tipo de destrucción. Eso fue la pancreatitis aguda. La crónica, la pancreatitis crónica, es la complicación que aparece de varios episodios secuenciales de pancreatitis agudas. ¿Ya? Es la complicación. Fíjense que el páncreas se va poniendo duro, porque hay fibrosis, las cicatrices forman fibrosis. Ahí está, fibrosis de la microscopía. Los acinos se comienzan a ver más pequeñitos, se obstruyen los conductos y se forman como quistes, estos de acá, miren. Es decir, se forma fibrosis por la cicatriz de la inflamación aguda curada y se dilatan los conductos. Terminando así, miren, un páncreas fibrosado con cavidades dilatadas como quistes, con pocos acinos, obviamente. Miren cuánta fibrosis hay. Los acinos disminuyen, por lo tanto hay menos producción de jugo pancreático y los conductos, como ven, se distienden. Esos son los criterios evidentes de pancreatitis crónica. Es la complicación, la secuela cicatricial de pancreatitis agudas repetidas. Tumores, como tumores, es decir, no necesariamente neoplasias, cosas que hacen bulto, quistes no neoplásicos, como su nombre lo dice, no son neoplasias, uno puede nacer con ellos, o puede ser un quiste adquirido, por ejemplo, después de una pancreatitis, y eso se llama pseudoquiste en realidad, porque no hay epitelio de revestimiento. Aquí hay otro quiste, miren. Y los hay quistes neoplásicos, esos hay que tener cuidado, también llamados cistodenomas. 5% de las neoplasias del páncreas
Suelen estar en cuerpo y cola, y vamos a verlo acá, pueden ser macroquísticos o microquísticos. Este de aquí, por ejemplo, produce moco. Miren el epitelio, muco secretor. Pues se llama cistoadenoma mucinoso. Uno lo corta y sale como goma, así cuando uno jugaba en el colegio con la goma, igualito sale. Y en cambio, este cistoadenoma es ceroso. Uno lo corta y sale como agua fluida, ¿no? Transparente. Porque tiene quistes chiquititos, microquísticos, chiquititos, llenos de líquido. Las dos lesiones son benignas, pero el mucinoso tiene mucho riesgo de malignizarse. El ceroso, mucho menos riesgo. Y llegamos al cáncer de páncreas, que es otra neoplasia maligna que probablemente tiene la mortalidad más alta, es muy agresivo, se diagnostica muy tarde, y con todo el dinero del mundo que tengas, no hay quien te cure, ¿no? Se muere igual, rapidísimo. ¿De dónde se origina el cáncer de páncreas? La gran mayoría de veces, miren, 99% de los conductos, ¿ya? No de los acinos, de los conductos. De los acinos es solamente un 1%, y eso. La histopatogenia del cáncer, ya saben, multifactorial, no voy a repetir eso, pero juega mucho el medio ambiente. Si fuman, si comen muchas grasas sin verduras, si comen muchas carnes rojas, nitrosaminas, ya les dije eso en cáncer de colon, parrilladas, pollada, cuyada, todo lo que tienen de nada, ya, todo eso que les gusta, comer al fuego directo, tiene nitrosaminas, nitritos, nitratos. Así como en cáncer de colon, que había una secuencia, adenoma-carcinoma, acá en cáncer de páncreas han demostrado también otra secuencia. Desde un epitelio normal hasta un adenocarcinoma invasivo, pasando entonces por las lesiones previas que se llaman PANIN. ¿Qué es PANIN? Está en inglés. N es neoplasia, I intraepitelial y PAN es pancreática. Neoplasia intraepitelial pancreática 1A y 1B. Neoplasia intraepitelial pancreática 2. Neoplasia intraepitelial pancreática 3. Es como decir NIC 1, NIC 2, NIC 3, cáncer. Y miren que acá también están metidos el acortamiento de telómeros, el KRAS, que es un oncogen, inactivación del P16 y así. P53, ¿no? Gen supresor tumoral. Una secuencia de cambios progresivos genéticos e histológicos que terminan en un cáncer de páncreas. Está estudiadito eso. Más frecuente en la cabeza, 60%. El resto, ahí están los porcentajes. El menor porcentaje en la cola, 5%. ¿Cómo se ve en la macro y en la micro? Como una masa dura, grisácea, de bordes irregulares. Aquí se ve uno, acá se ve otro enorme, fíjense, grande, acá hay otro, más notorio. Histológicamente muy simple, adenocarcinoma, o sea, glándulas malignas, con fibrosis, fibroblastos, colágeno. Es decir, muy parecido a los de la vía biliar. Glándulas malignas, fíjense, glándulas malignas, con, miren, fibroblastos y colágeno, con fibrosis, pues son tumores duros. Acá igual, adenocarcinoma, ahí están las glándulas, con fibrosis, miren, ahí están los fibroblastos. Infiltra cualquier tejido adyacente, se puede meter a la arteria, a la vena, se puede meter a la grasita retroperitoneal, se puede meter al estómago, al duodeno, por supuesto, al riñón si lo encuentra cerca, es decir, no perdona. Y tiene una costumbre muy mala, fíjense, esto que estoy mostrándole aquí es un nervio, y estas glándulas son el adenocarcinoma del páncreas. Es decir, le gusta meterse alrededor del nervio y comprimirlo. A veces se introduce dentro del propio nervio. Esa es una de las razones por las cuales estos pacientes con cáncer de páncreas a veces tienen un dolor indable, un dolor espantoso. Los pacientes piden morirse antes que seguir soportando el dolor. ¿Se imaginan cuán fuerte puede ser? Pues bueno, esta es la explicación. Una infiltración perineural e intraneural típica en cáncer de páncreas. Dios nos libre de este cáncer que es extremadamente agresivo. Y creo que ahí terminé. Sí, ahí terminé. Bueno, jóvenes, como siempre les digo, al final los profesores nos debemos a ustedes. Siempre hago mi mejor esfuerzo para que la clase sea lo más didáctica posible. Como habrán visto, estas clases ya las he cambiado completamente. Son casi clases nuevas, con más imágenes, con más información. Y
las tienen ahí colgadas libremente para que ustedes las puedan descargar sin ningún problema.